Buenas tardes, señores estudiantes. Este es el video 4 donde haré contestación a algunos temas que me enviaron estudiantes desde la página 48 a la página 63. Me hacen algún tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí hay una preguntita que me dice ¿cómo las lagunas de oxidación pueden contaminar los acuíferos? Las lagunas de oxidación son plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto reciben aguas contaminadas. Entonces, no podemos nosotros meterle sobre la superficie del terreno aguas contaminadas porque se infiltrarían y al infiltrarte, pues producen el daño sobre el acuífero y si ese acuífero están utilizando aguas abajo, pues tendrán problemas en la calidad del agua de las fuentes que están captando. Por lo tanto, estas plantas de lagunas de oxidación, lo que se hace es hacer su excavación sobre el terreno e impermeabilizarlas. Hay impermeabilizantes que son naturales, como por ejemplo la base de la laguna, impermeabilizarla con un material arcillo franco limoso. Entonces, ese material nos sirve, es muy impermeable y no deja que se filtren por esta zona las aguas de la laguna de oxidación, como te lo he dicho, son muy contaminadas. Otra manera de impedir que la laguna, las aguas de la laguna se infiltren son con lo que se denominan geomembranas, ¿no? Que son geotextiles o geomembranas que no permiten el paso del agua por estos elementos. Entonces yo diría que el problema de las lagunas es que son contaminadas y entonces hay que minimizar el impacto de la laguna sobre las aguas subterráneas. La otra pregunta que se me hace y tiene que ver, ¿no? Dice, ¿cuáles son los radionucleicos naturales y cómo se forman? Yo diría que los radionucleicos, digamos que los átomos, ¿no? Tienen partículas radiactivas y algunos de esos átomos son muy radiactivos. Dentro de esos átomos muy radiactivos están el uranio, por ejemplo, está el plutonio, muy radiactivo, que emiten partículas alfas. Al emitir esas partículas alfas, lo que hacen los investigadores es captar todas esas partículas y generar lo que se llaman las plantas nucleares. Ahí tienen mucha energía y esa energía que irradia el uranio y el plutonio, pues la transforman en energía eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los...? Esta es una pregunta que ya te tocaría digamos, de contestarla ya a profundidad, porque son muchos los radionucleicos naturales. ¿Y cómo se forman? Pues por lo que se llaman emisiones de las partículas alfa de los átomos naturales. Miren ustedes, por ejemplo, en Pasto, nosotros tenemos un problema y es el radón. El radón es un elemento de la tabla periódica de elementos, pero tiene una característica que emite mucha partícula alfa, el radón. Y ese lo tenemos nosotros, lo está emitiendo muy cerca, le provocan galeras, ¿no? de emisiones de radón. Pues esas emisiones de radón y esas partículas, pues son partículas que nos pueden dañar la parte interna del cuerpo, ¿no? Porque son radiaciones y estamos recibiendo radiaciones. Por eso que pues hay que controlar mucho ese elemento, el radón, sobre todo por la emisión de partículas alfa que tiene. En viviendas lo que se recomienda es que la vivienda sea muy aireada, ¿no? O sea, que haya buena circulación de aire para minimizar esas concentraciones de radón. En las aguas, pues ese radón, el radón puede ser en el subsuelo, haber una partícula que esté emitiendo rayos alfa y entonces se puede contaminar por ese elemento. Pero si queremos tratarla, pues disminuir esas emisiones de radón, emisiones de rayos alfa en el agua, pues podemos nosotros utilizar un tratamiento de calzona. Ese tratamiento se utiliza para el ablandamiento. Eso le puedo decir. Veamos otra pregunta que tenemos por acá. Vamos a ver si... me hablan sobre la cloración. Pero
hablemos un poquito de predesinfección. La predesinfección es una etapa anterior a la desinfección. Hay desinfectantes como el ozono, como el cloro, como el yodo. Bueno, hay un poco de desinfectantes naturales, el calor, ¿no? De alzar la temperatura desinfecta. Entonces dice la predesinfección, les decía, nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Post-desinfección. Nos llega el agua, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, y de ahí nosotros desinfectamos, o sea, hacemos una post-desinfección. Entonces dice la predesinfección se utiliza, dice, cuando la contaminación de la fuente de agua que se usa es muy alta. Entonces allí tenemos muchos microorganismos, entonces predesinfectamos. Dice, cuando existen problemas de algas en los tanques de sedimentación o en los filtros. Entonces, para evitar eso, ya lo habíamos hablado, que es el problema de las algas, predesinfectamos, es decir, en este ítem lo que hacemos nosotros es echar cloro y con eso destruimos las algas para que no salgan en el proceso posterior de filtración. Dice, cuando se necesita aumentar el tiempo de concentración del cloro en el agua, y dice, cuando se requiere oxidar sustancias tales como hierro. Entonces, si yo quiero quitar hierro, lo puedo oxidar con cloro. Magnesio también, si yo quiero, pero esto lo hago o sea, primero hago la predesinfección con el cloro, ¿no? Y entonces remuevo hierro, magnesio, sustancias aromáticas, color orgánico, por ejemplo, el color, ¿no? Cloro, me remueve el color, y los compuestos fenólicos, pero antes. Y dice una combinación de los problemas anteriores. Entonces, dice, la doble coloración se emplea generalmente en los casos que se usa la precoloración, claro. Entonces, lo primero es precloración y después postcloración. ¿Cómo? Pues en los casos que hemos citado anteriormente, ¿no? Se utiliza la precoloración. Entonces dice, puede utilizarse las siguientes alternativas. Supercloración, al comienzo del tratamiento. Conservación del cloro residual durante todos los procesos y decloración parcial antes del tanque de almacenamiento. Entonces lo que hace supercloración es, depende de las características. Si yo tengo un agua muy contaminada con mucho contenido de algas, pues yo supercloro. ¿Para qué? Para matar esas algas y también quitar el cloro, quitar el hierro, magnesio, todo eso, entonces hago una supercloración. Pero el problema es que después de esa supercloración, pues la llevo hasta cierto punto y después viene la postcloración. La postcloración, ¿por qué la hacemos? La hacemos por dos situaciones. Si yo quiero, digamos, que se genere el ácido hipocloroso y ion hipoclorito, pues supercloro, ¿no? Pero también yo hago una postcloración tratando de que en la red haya un cloro residual. Porque las redes pues también se van a contaminar con microorganismos, y entonces yo lo que hago es generar una postcloración para que ese cloro llegue a la red y mate esos microorganismos en la red. Pero para que lleguen ese cloro a la red, tengo que generar lo que se llaman, hacer reaccionar el cloro con las cloraminas, y esas son lo que se denominan monoditricloramina. ¿Cuál es la diferencia del ácido hipocloroso, por ejemplo, y el ion hipoclorito con las cloraminas? El ácido hipocloroso y el ion hipoclorito desinfectan al instante. Entonces, pero nosotros también necesitamos que haya un cloro residual, y entonces, por eso, nosotros generamos una desinfección instantánea y generamos esas monodicicloraminas para aquellas que son desinfectantes, no tan potentes como el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, pero sí tienen una acción desinfectante sobre la redistribución. Entonces, la primera parte, ¿no? Dice, precloración suficiente como para que alcance a llegar el cloro residual libre en el afluente, a los filtros. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo quiero remover color, ¿no? O yo quiero remover compuestos fenólicos, pues hago una precloración, ya no una super, sino una precloración. Y llega hasta la filtración. Y luego, pues, necesito yo el proceso de postcloración porque necesito un cloro residual en la red para que me desinfecte las tuberías. Dice, precloración con cloro vivo al comienzo del tratamiento para mantener un pequeño residual en todos los procesos, y cloraminación después de la filtración.
Precloración con cloro libre. ¿Qué quiere decir? El cloro actúa de dos maneras, el cloro libre o el cloro residual. Cuando yo estoy hablando de monoditricloraminas es un cloro residual. Pero también el cloro libre está compuesto por el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Entonces, esos son los principales desinfectantes. Entonces, si yo quiero que me reaccione como cloro libre, pues tengo que llevar la dosificación de cloro a un punto donde se me generen desde ese punto en adelante el ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Ese punto es el que denominamos punto de quiebre. Tenemos que averiguar en los ensayos de laboratorio que vamos a tener, llevamos el cloro al punto de quiebre y yo sé que ahí ya estoy generando lo que son el ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Entonces tenemos esa precloración que puede ser para yo remover cloro, remover hierro, manganeso, materia orgánica, cualquiera. Por último, hay otro, dice, la eficiencia de la cloración puede quedar total o parcialmente interferida por una variedad de agentes físicos, químicos, biológicos, tales como la materia en suspensión, los nemátodos. Entonces me preguntan qué son los nemátodos. Los nemátodos generalmente son los gusanos, como gusanos redondos o cilíndricos, muy abundantes en la tierra. Eso es los nemátodos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los nemátodos? La Taenia saginata, Taenia solium, ¿no? Generalmente esos son gusanos que si llegan al cerebro, pues nos pueden matar, ¿no? Generan los cisticercos y eso es gravísimo para el cerebro. Entonces, esos nemátodos son gusanos, ¿no? Vamos a ver qué dice. Dice, otra pregunta sobre la enfermedad estolítica. Tener un filtro adecuado es esencial para remover quistes de amebas. Experiencias en laboratorio demostrados que entamoeba estolística, o sea, la ameba, la amibiasis. Nosotros, la entamoeba estolítica es la ameba de los ingenieros. Cuando le toca llegar al campo, pues esto es la amibiasis. Inoculada en agua prefloculada. ¿Qué quiere decir prefloculada? Antes de la floculación. O sea, antes de la floculación, ¿qué hay? Coagulación. El proceso es coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. La prefloculada es coagulada. O sea, que la entamoeba estolítica la vamos a meter en el proceso de coagulación o mezcla rápida. Bien, entonces con esto quedan las dudas que me mandaron a preguntar, pues yo creo que con esto ya las he contestado. Queda entonces, yo les voy a mandar el capítulo siguiente, ¿no? Son de la página 49 a la 56, procesos unitarios. Eso de procesos unitarios, las preguntas las espero hasta el jueves a las 9 a.m. Por favor, lean, hagan sus preguntas, sus comentarios y aquí lo estaremos viendo. Pero yo voy a mandar un video explicatorio específicamente de la tabla 4 y de la figura 4.3, ¿no? Que son las alternativas tecnológicas. Entonces voy a hacer un videito explicándoles esos cuadros que me parece que necesitan una explicación específica. Muchas gracias.